Bienvenidos a nuestro estudio de la parashá de esta semana titulada Shemini, que significa octavo, y se encuentra en Levítico capítulo 9, verso 1 al capítulo 11, verso 47. Y vamos a dar comienzo primeramente con la bendición de la Torah que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. Y espero que todos hayan tenido un bendecido Pesaj y Hag Hamatzot, semana de panes sin levadura. Y hemos comenzado el conteo del Omer. Espero que lo estén haciendo por 7 semanas, mirando hacia Shavuot, o el día del recibimiento de la Torá, o el día del recibimiento del poder del Espíritu Santo. Así que espero que estén contando. Como les decía, esta noche la parashá Shemini, que significa octavo, en Levítico 9, verso 1 al capítulo 11, verso 47. Y si ustedes recuerdan, la última vez estuvimos hablando de que el Mishkan se había levantado y se estaban haciendo 7 días de consagración, de preparación de Aarón y sus hijos para poder ministrar en el Mishkan o en el tabernáculo. Así que vamos a dar comienzo de la lectura. Levítico 9, verso 1, Shemini. Y dice: sucedió en el octavo día, Shemini, que llamó Moshe a Aarón y a sus hijos, a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma para ti un becerro, hijo del vacuno, como ofrenda por purificación. Recuerden que el término pecado, lo que llaman ofrenda por pecado, realmente debiera ser ofrenda de purificación. Y un carnero para holocausto sin defectos, y acércalos delante del Eterno. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomen un chivo de los caprinos como ofrenda por purificación, y un becerro y un cordero de 1 año sin defectos para holocausto. O sea que hay varias ofrendas que tienen que traer tanto Aarón y sus hijos como el pueblo. Se está inaugurando el Mishkan con el servicio de los Kohanim. Recuerden que hasta este punto, hasta este momento, Moshe es el que ha estado haciendo todas las cosas y le ha estado enseñando a su hermano Aarón y a sus sobrinos. Y dice en el verso 4: un toro y un carnero como ofrendas pacíficos, o sea, shelamim, para ofrendar delante del Eterno. Y recuerden que esto está ocurriendo, que el día primero de Aviv o de Nisan fue que se levantó el Mishkan completo todo, con todos los muebles necesarios, con todo lo que Hashem había pedido. Y desde ese momento 7 días más para la inauguración del sacerdocio. Y ya ha pasado, entonces este es el octavo día. Y están haciendo esta ofrenda para culminar con esta ceremonia de consagración o investidura de los sacerdotes. Y dice: y una oblación de harina, que viene siendo la minjá, mezclada con aceite, porque hoy la gloria del Eterno se muestra a ustedes, a todos. Verso 5: trajeron lo que ordenó Moshe delante de la tienda de reunión, se acercaron toda la congregación y se pararon delante del Eterno. Entonces dijo Moshe: esta es la orden que ha mandado el Eterno, háganla y se presentará a ustedes la gloria del Eterno. ¿Por qué? Porque realmente al presentarse la gloria de Hashem, o la Shejinah, su presencia visible, viene siendo la forma en que muestra Hashem aceptación de lo que han hecho hasta este momento. Porque el Mishkan viene a funcionar completamente una vez Hashem, su gloria, su presencia, llena el lugar. Es como he dicho otras veces, una casa no es un hogar hasta que vienen las personas
a vivir dentro de la casa. La casa es simplemente un edificio, pero su función, una vez entra la familia o entre las personas que tienen esa casa, entonces es que esa casa se convierte en un hogar. De igual manera el Mishkan era simplemente un tabernáculo, una tienda, y no es hasta que la gloria de Hashem aprueba todo lo que se ha hecho y se muestra y vamos a ver que llena todo el tabernáculo, entonces es que ese tabernáculo comienza a tener una función a la par con la función de los sacerdotes. Verso 7. Y dijo Moshe a Aarón, acércate al altar y haz tu ofrenda por purificación y tu holocausto, para que expíes por ti y por el pueblo. Y haz la ofrenda del pueblo para que expíes por ellos, tal como ordenó el Eterno. Se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la ofrenda por purificación que era de él. Acercaron los hijos de Aarón la sangre a él, y él sumergió su dedo en la sangre y puso sobre las esquinas del altar, y a la sangre vertió en la base del altar. Recuerden que una vez el animalito es degollado, y vamos a ver que con otra ofrenda, las personas que traen en la ofrenda pueden degollar el animal, pero una vez que se comienza a manipular la sangre, desde ese momento en adelante solamente los sacerdocios, lo único que aquí todo es en base al sacerdocio que se está inaugurando. Verso 10, al sebo, a los riñones y a la membrana del hígado de la ofrenda por purificación quemó en el altar, tal como ordenó el Eterno a Moshe. A la carne y a la piel quemó en el fuego fuera del campamento. Degolló el holocausto, le alcanzaron los hijos de Aarón a él la sangre y la vertió en el altar alrededor. Al holocausto le alcanzaron en sus pedazos y la cabeza y los quemó en el altar. Lavó las entrañas y las patas y las quemó con el holocausto en el altar. Acercó la ofrenda del pueblo, tomó el chivo de la ofrenda por purificación que era del pueblo, lo degolló e hizo la expiación como el primero. Acercó el holocausto y lo hizo como su ley. O sea, todo este procedimiento tiene una ley, tiene una Torá, tiene una instrucción. Y tiene que ser exactamente como la instrucción ha sido dada de parte de Hashem a Moshe y Moshe a Aarón y a sus hijos. No se puede cambiar nada, hay que seguir el protocolo tal y como Hashem lo ha dictado, lo ha pedido y lo ha dicho. Y todo esto tenía un orden. Recuerden que cuando uno hace las cosas en orden continuamente, siempre las hace de esa manera, es difícil que se le olvide a uno un paso, porque siempre se ha estado haciendo así. Por lo tanto, hay un orden, hay un protocolo, hay una instrucción que hay que seguir. Verso 17, acercó la oblación o la minja, llenó su palma de ella y la quemó en el altar, aparte de la oblación del holocausto de la mañana. Recuerden que aquí está diciendo que el tamid, la ofrenda tamid, siempre tenía que ser ofrendada primero con su minjá, con su libación, y luego se hacían las otras cosas. O sea que eso ya se había hecho. Da a entender este verso. Verso 18, degolló el toro y el carnero de la ofrenda de los de pacíficos, que era por el pueblo, o sea, el Shelamim. Le alcanzaron los hijos de Aarón la sangre a él, y él la vertió en el altar alrededor. A los cebos del toro y del carnero, la cola, el cebo que cubre las entrañas, los riñones y la membrana que está sobre el hígado. Colocaron los cebos en los pechos y quemó los cebos en el altar. A los pechos y a la pantorrilla derecha meció Aarón en elevación delante del Eterno, tal como ordenó Moshe. Verso 22. Alzó Aarón sus manos sobre el pueblo y los bendijo, y bajó de hacer la ofrenda por purificación, el holocausto y los pacíficos. Y se entiende que el levantar las manos, y aún en el antiguo Medio Oriente se entendía que era levantar las manos hacia los dioses, esa era una forma de mostrar sumisión. Pero aquí en este caso, con Aarón es que lo que entiende y dicen los sabios es que a través de Aarón es Hashem el que está bendiciendo al pueblo, como es algo que vamos a leer más adelante en números, leímos en números, perdón, vamos a leer en números capítulo 6, verso 22 al 27, que es lo que llaman la oración arónica o la bendición arónica, que entendemos que cuando los sacerdotes
hacen esta bendición hacia el pueblo, es que Hashem a través de ellos está bendiciendo al pueblo. Verso 23. Entraron Moshe y Aarón a la tienda de reunión, salieron y bendijeron al pueblo. Entonces se mostró la gloria del Eterno a todo el pueblo. Y recuerden que el énfasis es a todo el pueblo, porque de nuevo en los templos que eran de los cultos y culturas paganas, solamente sus dioses se revelaban a los sacerdotes que trabajaban en el templo o a los reyes o personas que tenían mucho dinero. Al pueblo común no había ninguna comunicación directamente de los dioses con ellos, según ellos entendían. Pero aquí Hashem muestra su presencia, su gloria al pueblo completo. Verso 24 dice, salió un fuego de delante del Eterno y consumió sobre el altar el holocausto y los cebos. Vio todo el pueblo, loaron y cayeron sobre sus rostros. O sea, al verse esta presencia de Hashem y ver fuego que sale de él y consume todo, es una forma de decir que ha aceptado todo lo que ellos han hecho. Ha aceptado el Mishkan, ha aceptado el sacerdocio, ha aceptado todo y dan a entender que es ese fuego primero que baja, que consume todo y que cae sobre los leños que tienen puestos sobre el altar, que ahí es donde comienza el fuego que nunca se debe apagar, porque Hashem mismo lo encendió y es el fuego que hay que mantenerlo completamente vivo todo el tiempo sobre el altar. Capítulo 10, pero sabemos ya lo que sucede en este capítulo, que lamentablemente hay controversia de las razones por qué pasa lo que pasa. Dice, tomaron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cada uno su brasero, pusieron en ellos fuego, colocaron sobre él saumerio y acercaron delante del Eterno un fuego extraño que no había ordenado el Eterno a ellos. O sea, hicieron algo que salió espontáneo. Quizá ellos estaban tan contentos, tan entusiasmados que querían hacer una ofrenda de agradecimiento, quizás, o de alegría o de gozo, y vienen y hacen esto, pero lo describe la Torá como un fuego extraño. ¿Y por qué extraño? Porque no había sido ordenado por Hashem, no era parte del protocolo que se está haciendo en este momento. Verso 2 dice, entonces salió un fuego delante del Eterno que los consumió y murieron delante del Eterno. O sea, y a veces quizás las personas piensan que no sería eso muy drástico. O sea, pero de nuevo, hay algo que tenemos que entender que yo creo que todavía muchos de nosotros, o la mayoría de las personas, nos es difícil aceptar que Hashem es nuestro rey soberano. Muchos de nosotros nunca hemos vivido bajo un gobierno, una monarquía, nunca hemos tenido ese tipo de gobierno, como decir, como la Inglaterra en algún otro sitio, y no tenemos ese conocimiento, esa experiencia de cómo vivir bajo un reinado. Pero tenemos que entender que Hashem es rey, que tiene un reino, que nosotros somos parte de ese reino gracias a la misericordia del mismo Padre por medio de Yeshua. Y cuando hablamos de Hashem como rey, no es tan solo rey, es un rey soberano. Es el rey creador de todas las cosas, que gobierna todo, que ha creado todo con orden, con detalle, con un proceso, con unas funciones y roles y propósitos específicos. Y cuando Él dice que Él quiere las cosas que se hagan de una manera, tiene que ser como Él dice. En un reino, en una teocracia, que es lo que estamos viviendo en el sentido, vamos a decir, más bien espiritual, porque no se ha realizado completamente sobre la tierra el reino de Hashem literal, en el sentido de que lo podamos ver completamente con nuestro Mashiach y con el templo levantado, o sea, que es nuestra esperanza. Cuando estamos en esa teocracia, no hay opiniones ni hay votos.
ni podemos decirle al rey, no me gusta como lo estás haciendo, no me gusta porque no lo hacemos así o porque no hacemos esta, no sé. Aquí no es lo que él diga. Y sabemos, por lo menos si usted conoce y ha tenido experiencia con Hashem, no hay nada que nuestro Padre Celestial haga que sea para hacernos daño, al contrario, es para darnos vida y darnos vida en abundancia. Y todo lo que Él hace, todo lo que Él decide, todo lo que Él propone es con la intención de dar vida, de prosperarnos, de bendecirnos, de acercarnos, buscar la manera que nosotros nos acerquemos a Él y Él acercarse a nosotros. Porque ese siempre ha sido su deseo, estar con su creación, con sus hijos, con su pueblo. O sea que, aunque él diga lo que diga, es para bien, no es para mal. Y él aquí ha establecido y tiene unos protocolos. Es más, en el antiguo Medio Oriente, aún en los templos paganos, habían protocolos que habían que seguir y cuando no se seguían, habían problemas. Ocurrían cosas, ocurría lo que se llama y se entiende como caos. O sea, el caos era un enemigo de las culturas. No se esperaba caos porque el caos, según ellos entendían, no es lo que los dioses quieren. Pues si ellos entendían eso con cosas de dioses que realmente no existen, ¿cuánto más nuestro rey, que es orden, que es justicia, que es recto, que es misericordia? Entonces aquí él actuó de esa forma porque recuerden que Aarón y sus hijos han sido ungidos, han sido elevados a un honor por encima del resto de las tribus de Israel. Tienen un rol, una función y un propósito mayor que ninguno en el pueblo de Israel. El sumo sacerdote es considerado el más santo, el representante de Hashem mismo, el que es el intermediario entre Hashem y los hombres y Hashem. O sea, y recuerden que mientras más nos da Hashem para hacer, más responsabilidad, mientras nos eleva en posición, es más responsabilidad. Por lo tanto, cuando estos jóvenes vienen y hacen algo que estaba fuera del protocolo, algo que Hashem no había pedido, la reacción es que Hashem dice aquí que es karet, o sea, les quita la vida, envía fuego, así como había enviado fuego para aceptación de las ofrendas y del Mishkan, ahora está enviando fuego y estos jóvenes mueren. Y dice, de nuevo, entonces salió un fuego delante del Eterno que los consumió y murieron delante del Eterno. Entonces dijo Moshe a Aarón, esto es lo que habló el Eterno diciendo, en mis cercanos me consagraré y frente a todo el pueblo me glorificaré. O sea, cuando nosotros hacemos cosas fuera del orden de Hashem, no lo estamos honrando, no lo estamos glorificando, todo lo contrario. Porque dice, en mis cercanos, los que se acercan a Él, Él tiene que ser consagrado, Él tiene que ser santificado, Él tiene que ser reverenciado, que es lo que mucha gente no entiende y a veces uno mismo no entiende. Pero tenemos que mostrar nuestra reverencia con mucho temor y temblor. No estamos hablando de cualquier Dios, estamos hablando de Jorge Baje y del Eterno, del Creador de todas las cosas, que en su misericordia nos da vida, nos sostiene, nos deja vivir y existir gracias a Yeshua. Él no tenía por qué hacerlo. Sin embargo, lo ha hecho, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo porque esa es su palabra que él habló a Abraham, Isaac y Jacob. Y dice, y Aarón permaneció callado. Entonces llamó Moshe a Mishael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acérquense, levanten a vuestros hermanos de delante del Santa hacia afuera del campamento. Y ellos se acercaron y los levantaron con las túnicas de ellos hacia afuera del campamento, tal como había hablado Moshe.
Si los toman de la túnica, a pesar de que bajó fuego, no fue un fuego que los quemó y los hizo carbón, sino un fuego que les quitó la vida, el aliento, pero no los quemó, porque es un fuego sobrenatural, pero les quitó la vida. Entonces pudieron sacarlo tomando las túnicas no se quemaron. Y verso 6 dice, dijo Moshe a Aarón y a Elazar e Itamar, que son los únicos dos hijos que le quedan ahora a Aarón, hijos de él, a vuestras cabezas no les dejen crecer el cabello, y a vuestras vestimentas no rasguen, para que no mueran y sobre todo la congregación se enojare Elohim. O sea, no podían mostrar señales de luto, y era entendido en aquel tiempo que dejarse crecer el cabello, rasgarse las vestiduras, eran señales de luto. Recuerden que está en un espacio sagrado, está en un espacio que representa vida, por lo tanto no puede haber ninguna señal de luto. Es más, cuando los Kohanim y los levitas servían en el templo, no podían tener su cabello largo y mucho menos alborotado. Tenía que estar bien recortado, bien puesto, bien en su lugar, porque es como Hashem lo pide. Y número dos, era una forma de honor, una forma de respeto ante la presencia de Hashem cuando se entraba al templo o al Mishkan para oficiar. O sea que nunca, es más, en los comentarios, si leyeron los mandamientos, en los comentarios de los mandamientos, dice que ellos tenían que recortarse cada 30 días, no podían pasar de 30 días porque entonces su cabello era muy largo y tenía que estar recogido y bien recortado para poder trabajar y funcionar en el templo o en el Mishkan. Si no estaban sirviendo, pues entonces podían dejar su pelo quizás más largo, lógico. No estamos hablando de pelo hasta el hombro o bien largo, como muchas veces vemos imágenes e ilustraciones de Yeshua con su pelo bien largo. Eso no era aceptado dentro del judaísmo, al menos que la persona fuera un nazarita, o sea, un nazareo que estaba haciendo el voto de nazareo, ya es diferente. Pero si está sirviendo, si vamos a suponer que estaba haciendo un voto de nazareo, tenía que mantener su pelo recogido o guardado en su turbante para que no se viera su pelo alborotado. ¿Por qué? Porque eran cosas que se asociaban con luto, con muerte. Y recuerden que en la casa de Hashem la muerte no existe. Y dice, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, llorarán el incendio que ha encendido el Eterno. De la entrada de la tienda de reunión no saldrán, no sea que mueran, porque el aceite de unción del Eterno está sobre ustedes e hicieron tal como la palabra de Moshe. O sea, mientras ellos están sirviendo, no pueden mantenerse con señal de luto. Una vez el servicio había terminado, podían salir y mostrar su luto. Pero aquí en este caso están empezando la inauguración del altar de los servicios como sacerdote. Sucede esto, pero no pueden mostrar ninguna señal. Hashem les dice que los lloren los hermanos, la comunidad, pero ustedes no pueden mostrar ninguna señal de luto porque están sirviendo a Hashem. La prioridad aquí es Hashem, el servicio a Él asociado con vida. Verso 8. Habló el Eterno a Aarón, diciendo, vino o licor no bebas, ni tú ni tus hijos que están contigo cuando vengan a la tienda de reunión para que no mueran. Ley perpetua para vuestras generaciones. En base a ese verso que Hashem se dirige directamente a Aarón, muchos piensan que eran que quizás Nadab y Abiú estaban intoxicados, habían bebido quizás de más y estaban ellos mostrando, quizá tomaron esa decisión porque estaban embriagados. Pero entonces Hashem le dice a Aarón que no es permitido cuando están sirviendo venir a servir que estén intoxicados, que hayan tomado vino. Si leyeron también los comentarios de los mandamientos respecto,
Da a entender que una persona que venía a servir a Hashem, intoxicado, bebido, Hashem caían dentro del riesgo de karet, o sea, muerte súbita. Hashem ahí mismo podía matarlo, como hizo con Nadab y Abiú. Pero si era algún otro tipo de intoxicación que no fuera con vino, entonces le daban latigazos, es lo que da a entender. Pero como quiera que sea, no entrar a servir estando en un estado de embriaguez, intoxicado. ¿Por qué? Por lo siguiente, para diferenciar entre lo sagrado y lo profano y entre lo impuro y lo puro. Y para enseñar a los hijos de Israel todas las leyes, todas las instrucciones que ha hablado el Eterno a ellos por intermedio de Moshe. O sea, una persona embriagada no tiene sentido lo que está pasando. Por lo tanto, si un sacerdote está embriagado, no puede hacer diferencia entre lo sagrado y lo profano, entre lo impuro y lo puro. Por lo tanto, Hashem le dice, no vengan a servir embriagados, porque no van a poder distinguir, no van a poder saber, no van a poder enseñar, no van a poder honrarme como yo merezco la honra. ¿Okay? No es que no puedan beber, tomarse su vinito, pero mientras está sirviendo a Hashem, no. Mientras está en el servicio, tienen que tener su mente, su corazón, su pensamiento en lo que Hashem está haciendo, en lo que Hashem ha dicho, en lo que ellos están haciendo. Tienen que tener kavaná, tienen que tener estar completamente entregados en lo que están haciendo. Verso 12, habló Moshe a Aarón y a Elazar y a Itamar, sus hijos que quedaban, tomen la oblación, o sea, la minjá, que sobra de las ofrendas ígneas al Eterno, y coman la oblación de las galletas ácimas junto al altar, porque sagrada de sagradas es ella. La comerán en un lugar sagrado, porque tu parte y la parte de tus hijos es ella de las ofrendas ígneas al Eterno, pues así fui ordenado. Al pecho de elevación y a la pantorrilla de donación comerán en un lugar puro tú, tus hijos y tus hijas contigo, porque tu parte y la parte de tus hijos te fueron dados del altar de las ofrendas pacíficas de los hijos de Israel. La pantorrilla de donación y el pecho de elevación sobre las ofrendas ígneas de los cebos traerán para mecerlo en elevación delante del Eterno, y será para ti y para tus hijos contigo por ley perpetua, tal como ha ordenado el Eterno. O sea, hay ciertas ofrendas que los sacerdotes necesitan comer, tienen que comerla, esa es parte del protocolo. Si son bien santas, de las más santas, tienen que comerla en un lugar sagrado, bien sagrado, y solamente los varones comen esa. Cuando es algo que tiene menos santidad o no tan santa como las otras, se pueden comer entre las murallas de Jerusalén, y las pueden compartir el sacerdote con su familia, que incluya aún hijas. Usualmente esas son las ofrendas de Shelamim, por la parte que le corresponde al sacerdote que ofició la ofrenda, ¿okay? Como una paga por su oficio, por el trabajo que hizo. O sea que, de nuevo, aún la ofrenda tienen unas leyes, unas instrucciones, un protocolo, las que se pueden comer dentro del lugar santo, las que se pueden comer fuera del templo, dentro de las murallas de Jerusalén, las que son solamente para los sacerdotes varones, y las que son que el sacerdote puede compartir con su familia, incluyendo hijas. Y aún ahí hay reglas de que las personas que se comen ese tipo de ofrenda tienen que estar en estado de pureza ritual. O sea, es un protocolo amplio, muy detallado, que aquí, lógico, no te da toda esa información, que ahí es donde entra lo que llaman la Torah oral, que era pasada de generación en generación oralmente, y que luego fue escrita en lo que conocemos como la Mishnah, que la Mishnah vino a culminarse, de escribirse como para el año 200 después de la era común, y estaba disponible entonces porque se estaba perdiendo debido a los exilios y la dispersión, se estaba perdiendo, olvidando. Por lo tanto,
se tuvo que escribir. Y ahí está detallado toda la información. Es como cuando estamos leyendo los comentarios sobre los mandamientos, que nos ayudan a entenderlo, porque aquí nos da el mandamiento, pero no da la explicación completa. Y dice en el verso 16, sobre el chivo de la ofrenda por purificación inquirió Moshe, pero he aquí había sido quemado. Entonces se enojó con Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, que quedaban, diciendo, ¿por qué no han comido la ofrenda por purificación en un lugar sagrado? Porque sagrada de sagrada es ella. O sea, aparte el protocolo de esta ofrenda era que tenía que ser comida por los sacerdotes. A ella dio para ustedes para perdonar el pecado de la congregación, para expiar por ellos delante del Eterno. Porque recuerden que aquellas ofrendas cuya sangre era puesta en el altar de afuera, no en el altar de incienso, esas tenían que ser comidas. Si la ofrenda, la sangre de una ofrenda era puesta en los cuernos del altar de incienso dentro del lugar santo, esas no se comían. Pero esta tiene que ver con purificación y parte del protocolo de esa ofrenda era que el sacerdote tenía que comerse parte de esa carne. Verso 18, entonces Moshe le está diciendo por qué no se la comieron. Verso 18, he aquí no fue traída su sangre al santo al interior, o sea, no fue traída al lugar santo a los cuernos del altar de incienso. Entonces debían haberla comido en un lugar sagrado, tal como ordené. Entonces contestó Aarón a Moshe, ¿acaso ellos acercaron hoy sus ofrendas de purificación y sus holocaustos delante del Eterno? Pero como me han ocurrido estas cosas, si hubiese comido hoy de la ofrenda por purificación, ¿acaso hubiera sido bueno a los ojos del Eterno? Oyó Moshe y pareció bien a sus ojos. ¿Por qué Aarón contesta así? Porque se entiende que cuando un sacerdote está ofrendando y está participando de las ofrendas que son traídas, o sea, que las comen, tiene que ser con un corazón contento, corazón agradecido. Una persona, un sacerdote que estuviera deprimido, que estuviera triste, por ejemplo, en el lugar aquí de Aarón, que acaba de perder sus hijos y no puede mostrar ninguna emoción, no puede mostrar ninguna señal de luto, pero lógico, su corazón está pesado porque por lo que pasó. Entonces le dice, ¿acaso se hubiera agradado Hashem de que yo me comiera esa ofrenda cuando estoy en el estado que estoy? Acabo de perder mis dos hijos mayores, los dos, en un segundo. Entonces ahí Moshe pues entendió y comprendió, porque no hubiera sido justo, no hubiera sido quizá la mejor forma de comerse esa ofrenda con un corazón eh, que estaba triste, porque se extiende y en los mandamientos explica que los sacerdotes no podían ministrar si se encontraban tristes, si estaban en luto, si estaban deprimidos, porque a Hashem se le sirve con corazón contento, agradecido. Todo lo que se hace para él tiene que ser con corazón contento y agradecido, con alegría. Capítulo 11. Entonces aquí viene ahora otro tema controversial, porque lo de Nadab y Abihu, pues de nuevo, comentarios que piensan que estaban embriagados, otros piensan que, o sea, no que piensa, que dice claramente que hicieron algo que no les había sido ordenado, algo que les correspondía, lo más probable, al sumo sacerdote, no a ellos. Lo hicieron fuera de orden, lo hicieron que no era parte del protocolo de procedimiento que ellos estaban haciendo. Por lo tanto, Hashem no estaba, cuando ellos vienen y hacen esto, pues les quitaba su vida. Karet. Entonces aquí, pues lógico, Aarón está, su corazón está triste, pero tiene que continuar. Y una vez que terminaba el servicio, que se podía salir del tabernáculo, recuerden que ellos llevan ahí 7 días completos sin salir, haciendo exactamente lo que Hashem había pedido. Y ahora viene el capítulo 11 que tiene que ver con lo que llaman las leyes de Kashrut. Las leyes de Kashrut
qué es lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Un tema que a mucha gente pues no le agrada, pero de nuevo, no sé si usted alguna vez en su vida, cuando niño, sus padres le decían algo y uno, ¿y por qué? ¿Y por qué? Que llegaba el momento en que los padres explicaban si era que querían explicar, o si no, simplemente te decían, porque yo lo dije, y se acabó el asunto. En este caso, ¿por qué no puedo comer esto? Porque Hashem dijo que no se come. Eso es todo. Ninguna otra explicación. Él simplemente dice, eso no se come. Eso no es comida. Pero sí puedes comer esto, aquello y lo otro. ¿Por qué te empeñas en comer algo que yo te he dicho que no es comida? Cuando te he dejado, tiene muchas otras alternativas. Capítulo 11 dice, habló el Eterno a Moshe y a Aarón diciéndoles, hablen a los hijos de Israel diciendo, este es el animal que comerán de toda bestia que hay sobre la tierra. Todo el que tiene hendida su planta y tiene hendidas sus pezuñas y rumia en la bestia, a esa comerán. O sea que tiene que tener dos señales constantes y fijas y únicas, que tiene la pezuña hendida y que rumia. No es una señal y no la otra. Son las dos cosas a la vez. Pero a estos no comerán de los rumiantes y de los de planta hendida. El camello, aunque él rumia, pero su planta no la tiene hendida, impuro es él para ustedes. Impuro para nosotros. No es que el animal sea impuro como tal, literalmente. Pero para comer es un animal impuro. No se come, no es comida. Verso 5, el conejo, aunque él rumia, pero su planta no la tiene hendida, impuro es él para ustedes. El conejo no se come. ¿Por qué? Porque Hashem dice que no se come. La liebre, que ella rumia, pero su planta no la tiene hendida, impura es ella para ustedes. De nuevo, no es que los animales sean impuros literalmente, son impuros para comerse, son impuros para nosotros comerlo, o sea, no es comida, no se come. El cerdo, hello, el cerdo, el marrano, el pig, como quiera que le llamen en su tierra, el cerdo que tiene hendida la planta y tiene hendida la pezuña, pero no rumia, impuro es él para ustedes. De su carne no comerán y a sus cadáveres no tocarán, impuros son ellos para ustedes. Recuerde que es impureza ritual. Pureza ritual, no se come, no es comida. ¿Por qué? Porque Hashem lo dijo. Dio las señales que tienen los animales que se pueden comer. Que tiene que tener pezuña hendida y que sea rumiante. Si no tiene esas dos cosas, no se come. Si usted no está seguro, como decía mi madre, ante la duda saluda, no te lo comas. Si tienes duda, no te lo comas. Y lamentablemente el cerdo es un animalito dentro de la cultura latinoamericana que viene siendo como el pan nuestro de cada día. Y no es que no sea rico de sabor, porque miren qué sabor rico tiene el cerdo. Lo digo porque antes sí lo comía. Y las cosas que se supone que hacen con cerdo y después no le echan el cerdo no saben igual. Pero cuando ya uno sabe la verdad, cuando uno ya sabe la verdad, no puede hacerse el chivo loco. No se come, no se come, no se come. Verso 9. A este comerán de todo lo que está en el agua. Todo el que tiene aleta y escama en el agua, en los mares y en los ríos, a ellos comerán. Y aquí estamos hablando de los peces. Aletas y escamas. Las dos cosas. Lógico, la mayoría de los peces tienen aletas, pero no todos tienen escamas. Si no tiene escamas, no se come. Nada que sea crustáceo. Camarones, langosta, carrucho, pulpo, todas esas cosas, eso no se come. Solamente peces que tienen
aletas y escamas. De nuevo, si no estás seguro, no te lo comas. Pregunta. Es más, hoy día simplemente agarra el teléfono y pone, tal pez es kosher o no es kosher. Porque lamentablemente en diferentes países el mismo pez tiene diferentes nombres. Pero el rabino Google se la sabe toda. Pregúntele. Verso 10. Todo el que no tiene aleta y escama en los mares y en los ríos, de todo reptil del agua, de toda vida animal que está en el agua, abominación son ellos para ustedes. Y abominables serán para ustedes, de su carne no comerán y a sus cadáveres abominarán. Todo aquel que no tiene aleta y escama en el agua, abominable es él para ustedes. En el judaísmo entienden que el animal que uno coma, lo que uno come, según ellos, lo que uno come se hace parte, la naturaleza o el carácter de eso que uno se está comiendo es algo que nosotros como que adquirimos esas características. Es como entienden ellos. Ejemplo, no comerse un león, usualmente el león es un animal salvaje, fuerte, eh, que tiene un carácter agresivo. Pues entonces, si uno se comiera un león, pues entonces las características de agresividad y de pasarían al individuo. Él como ellos, algo así es lo que ellos entienden, o sea, que lo que uno come, básicamente uno se convierte en aquello que uno come, es lo que quieren decir. Por lo tanto, si uno lo que come son animales domésticos, pacíficos, tranquilos, como la oveja, el cordero, los cabritos, las vacas, los bueyes, que son animales domésticos, son pacíficos, si uno los trata bien y, o sea, no son animales agresivos, no son animales que ataquen a las personas o animales que maten a otros animales. Pues entonces uno está buscando características, comer animales que tengan características positivas, o sea, pacíficos, tranquilos, que se pueden, son domésticos, pero no busque cosas como culebra y leones, osos y cosas así, porque no se comen. Hashem ya nos ha dicho que Él quiere que comamos y que no comamos. Por la situación de que, como dije, como entiende el judaísmo, de que uno se convierte en aquello que uno come. Dice, a estas abominarán de las aves, no serán comidas, abominables son el águila, el ocífrago, el buitre, el milano y el aguilucho según su especie. Lógico, aquí nombra una serie de cosas que la mitad de ellas yo no sé qué son. eh, y también hay algunas cosas que, animales que no se saben, quizá existían un tiempo y ya no existen. Pero de nuevo, si uno no está seguro, si es algo que tradicionalmente no se ha comido, pues entonces no lo coma. Si tienes dudas, no lo coma. Come aquello que sí sabe que se puede comer. Usualmente estas aves son aves de rapiña. O sea, todo animal que mata a otro animal para comer, no se debiera nosotros comerlo como comida. Todo cuervo según su especie, el avestruz, el halcón, la gaviota, el gavilán según su especie, el mochuelo, el somormujo y el búho, la lechuza, el pelícano y el abanto, la cigüeña, el herón según su especie, la bubilla y el murciélago. Nada de eso se come. Todo es reptil volador. Aquí dice reptil volador, pero se refiere a insectos. Que anduviere sobre cuatro patas, abominación es él para ustedes. Pero a este comerán de todo reptil o insecto volador que anduviere sobre cuatro patas, que él poseyere otras patas por encima de sus patas para brincar con ellas sobre la tierra. Que muchos interpreta que es el saltamonte. De nuevo, hay culturas que comen ese tipo de insectos. Yo no lo quiero ni con chocolate. Pero de nuevo,
son tradiciones, son culturas de nuestro. Si usted no sabe, no se lo coma. A estos de ellos comerán el arbé según su especie, el solam según su especie, el jargol según su especie y el hagab según su especie, que eso no sé. Muchas cosas son transliteradas y de nuevo, si tradicionalmente son cosas que se han comido, pues se comen, si no. Cuando digo tradicionalmente, estoy hablando dentro del judaísmo, no tradicionalmente dentro de la cultura latinoamericana, porque tradicionalmente el cerdo es algo que se come. Pero Hashem ya dijo que eso no se come. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Punto. Se acabó. Todo insecto volador que él tuviere cuatro patas, abominación es él para ustedes. Con esto se harán impuros ustedes. Todo el que tocare sus cadáveres quedará impuro hasta la noche. Todo el que portare de su cadáver lavará sus vestimentas y quedará impuro hasta el anochecer. Eso da a entender que un animal impuro que esté muerto y uno lo toque, uno se hace impuro ritualmente. Tiene que hacer un mikvah, una inmersión. Y después de la inmersión, hasta que está la puesta del sol, después de la puesta del sol, el individuo queda de nuevo limpio o puro ritualmente. ¿Qué significa? Ritualmente puede participar de ofrendas en el templo, en el Mishkan, puede participar de servicios en el templo, en el Mishkan, puede entrar al templo, puede entrar al Mishkan, a sus alrededores, los atrios, si está en un estado de pureza ritual. Verso 26, toda bestia que tiene hendida la planta, pero no tiene hendida la pezuña o no rumia, impuros son ellos para ustedes. Todo el que los tocare quedará impuro. Todo lo que anduviere sobre sus plantas, de todo animal que camina sobre cuatro patas, impuros son ellos para ustedes. Todo el que tocare sus cadáveres quedará impuro hasta el anochecer. El que portare sus cadáveres lavará sus vestidos y quedará impuro hasta el anochecer. Impuros son ellos para ustedes. De nuevo, tocar un animal impuro, su cadáver, hace que la persona se convierta impuro ritualmente. Tiene que lavar su ropa y tiene que hacer un mikvah y después del anochecer, que en el calendario hebreo es un día nuevo, pues queda ya puro ritualmente. Quiero hacer la aclaración de que estos animales no se pueden comer. Eso no significa que ustedes saben que en la ciencia, en la medicina, por ejemplo, hay válvulas cardíacas que son de tejido de cerdo. Es una válvula, es algo para ayudar a mantener la vida del ser humano. Usted, si necesita una válvula y la única que hay es de cerdo, usted la puede usar, usted la puede dejar que le hagan la cirugía, porque usted no se va a comer esa válvula. O sea, la cuestión es el comerse. Si usted necesita insulina y esa insulina es hecha de cerdo, insulina de cerdo, de nuevo, usted la puede usar porque es un medicamento, es un tratamiento que usted necesita. Hay personas que no pueden usar el otro tipo de insulina y esa es la única que pueden usar. Usted la puede usar porque no es que se la está comiendo, es una necesidad médica para su vida. Si hay una pastilla, un medicamento, que ustedes saben que hoy día le echan gelatina a todo. Hay una gelatina que en base de los cartílagos de cerdo, de patas de cerdo, piel de cerdo, que sea de cerdo, y hay otras que son bovinos, de vaca. Si no hay aclaración, usualmente simplemente dice gelatina, se entiende que en su mayor parte es de cerdo. Pero si es un medicamento y usted lo necesita, usted lo puede usar, porque es para mantenerle la vida. No es que usted se está tomando ese medicamento como si fuera un dulce. Ay, qué rico esta pastillita de qué sé yo qué, me lo voy a comer. No, es un medicamento, es un tratamiento, usted la necesita, pues no hay problema. Diferente es que vengan y le sirvan una pizza con pepperoni
Usted sabe que el pepperoni, al menos que le diga, este pepperoni es hecho en base de res o pepperoni de pavo, un ejemplo, porque hay pepperoni de pavo. Pero si usted no sabe, usted pregunte, ¿este pepperoni es de pavo o es de cerdo? No, es de cerdo. Pues, no se lo comen. Eso es diferente. Si nadie sabe de qué, si el pepperoni es de pavo o es de... Nadie está seguro, pues mejor es que no se lo coma. ¿Ok? Porque una cosa es, una vez que uno conoce el mandamiento y se va en contra de ese mandamiento, pues entonces ya ahí es donde viene la desobediencia, ahí es donde viene el problema y donde viene el caos. Tú sabías que tenía cerdo y con todo eso te lo comiste. Diferente a que no sabes, te sirven algo y te dicen, no, no tiene cerdo. Y resulta después que viene otra persona y te dice, sí, tenía cerdo, pero ya fue sin querer queriendo, no fue adrede, no fue a propósito, no fue que quisiste desobedecer, ya eso es diferente. Pero si a sabiendas, con conocimiento, te comes algo que tú sabes que Hashem te dijo, no te lo comas, después no me llames a que ore por ti. Verso 29. Y estos serán para ustedes impuros de los animales rastreros que se arrastran sobre la tierra, la comadreja, el ratón, el sapo, Denny, Lily, el sapo según su especie, el erizo, el camaleón, el lagarto, la lagartija y el topo. Estos son los impuros para ustedes de todo animal rastrero. Todo el que los toque cuando están muertos quedará impuro hasta el anochecer. Lógico, no hay templo hoy día, ninguno de nosotros estamos yendo a Jerusalén al templo y quizá usted ha tenido que agarrar un sapito muerto y botarlo o algo, lo que sea. Recuerden que no hay templo. Eso no significa, todos estamos impuros, todos estamos impuros ritualmente de la cabeza a los pies. Y recuerden que esta impureza de tocar cadáveres o animalitos muertos solamente requiere una inmersión y esperar hasta el anochecer. Diferente a si uno está en presencia de un muertito humano. El asociarse con muerte humana requiere 7 días de purificación y es la impureza que requiere las cenizas de la vaca roja. ¿Okay? Para un animalito así que uno toque que esté muerto, impureza por este tipo de impureza de muerte, no, eso es solamente una inmersión y ya. Así que, pero de nuevo, todos estamos impuros de pies a cabeza. Cuando está hablando de espacio sagrado, está haciendo referencia más bien a Jerusalén, al monte donde estaba el templo. ¿Okay? Así que en ese sentido es que está hablando. Verso 32. Todo lo que cayere sobre él de ellos cuando están muertos quedará impuro, sea cualquier utensilio de madera, vestido, piel o silicio. Todo utensilio que se hiciere labor con ellos en agua será traído y quedará impuro hasta el anochecer y será puro. O sea que utensilios que hayan quedado impuros ritualmente porque les cayó un animalito de estos muerto o fue tocado por un animalito de estos, hay que hacerle mikvah, inmersión a estos utensilios. Hay otros que no, por ejemplo, que va a decir aquí, utensilios de barro o de madera, ya es diferente. Una cosa es que sea de metal y que sea, o sea de vidrio, porque se pueden lavar y tratar, pero hay otro que hay que destruir completamente. Verso 33, todo recipiente de barro que cayere de aquellos en su interior, todo lo que hay en su interior se impurificará, a él romperán. Si es de barro, hay que romperlo. Todo alimento que es comido, que tenía agua sobre él, quedará impuro. Y toda bebida que se bebe, que esté en cualquiera de estos recipientes, quedará impura. Y todo lo que caiga los cadáveres sobre ellos quedará impuro. Un horno, un hornillo serán destrozados, impuros son ellos, impuros serán para ustedes.
Pero si cayere en un manantial o un pozo de reunión de agua, será puro. ¿Por qué? Porque es agua corriente, agua lo que llaman agua viva. De nuevo, por eso la importancia de leerse los mandamientos, los mitzvot, porque ahí están los comentarios que explican mejor todo esto que estamos leyendo. Por eso la costumbre en el judaísmo de que cuando compran utensilios, ollas, platos, lo que sea, sobre todo si proviene de un gentil, los sumergen, los meten en agua de inmersión para purificarlos. ¿Okay? Pero eso lo hacen ellos a pesar de que no hay templo. Y para usarlo en sus casas, ellos tienen sus métodos de kashrut, de hacer kosher todo lo que usan. Pero el que tocare sus cadáveres quedará impuro. Si cayere de sus cadáveres sobre cualquier semilla de clase de semillas que son para sembrar, pura es. Pero si fuere puesta agua sobre la semilla y cayó de sus cadáveres sobre ella, impura es ella para ustedes. Si muriere de la bestia, que es alimento para ustedes, el que tocare su cadáver será impuro hasta el anochecer. El que comiere su cadáver lavará sus vestidos, será impuro hasta el anochecer. Y el que portare su cadáver lavará sus vestidos, quedará impuro hasta el anochecer. O sea, aquí está hablando de animales que son puros, pero que su cadáver, si usted lo toca, queda usted impuro ritualmente. Ejemplo, la gacela, ¿cuál es este? Se me olvidó. Pero hay otros animales que no son, por ejemplo, animales que son puestos ofrendados, que se pueden poner sobre el altar, eso no, está hablando de animales que son puros, en el sentido de que sí se pueden comer, pero no son ofrendados, no son puestos en el altar. ¿Okay? Y de nuevo, la lista se encuentra, si usted lee los mandamientos, todos los comentarios están ahí. Dice, verso 41, todo animal rastrero que se arrastra sobre la tierra, abominación es él, no será comido. Todo el que anda sobre su vientre, todo el que anda sobre sus cuatro patas, hasta un miriápodo. Todos los animales rastreros que se arrastran sobre la tierra no los comerán porque abominación son ellos. Ahora, ustedes saben que hay culturas por ahí, sobre todo, ejemplo, los chinos, los coreanos, que comen cualquier cosa. Pues ya eso es diferente. Tenemos que entender que cuando Hashem hace el pacto con Noé, él le entregó lo que llaman las 7 leyes de Noé. Son leyes universales, que aunque las naciones no estén siguiendo Torah, son leyes que es para toda la humanidad. Y entre ellas es el no comer sangre. O sea, el no comer sangre es una ley universal en el sentido que es para todas las naciones. Entonces, cuando hay naciones que hacen cosas que ya están estipuladas en Génesis con Noé, antes de que la Torah fuera dada oficialmente en el monte Sinaí, son leyes que corresponden a todas las naciones. Cuando todas las naciones rompen esas leyes, pues tienen su caos y tienen sus problemas. Y como dije, hay culturas, hay naciones que comen, si está vivo, se lo comen, sea lo que sea. Verso 43. No harán abominable vuestras almas con todo animal rastrero que se arrastra. De nuevo, no harán abominable vuestras almas, que hay de ahí que entienden que tú te conviertes en lo que comes. Y aquí alma se está refiriendo al nefesh. Nefesh es esa parte del alma, porque en el judaísmo entiende que el alma tiene 5 niveles. El nivel más bajo es la parte del alma que se junta con el cuerpo, que es lo que anima el cuerpo. Por ejemplo, cuando uno está haciendo el modá aní o el modé aní, que uno le da gracias al Señor porque le devolvió su alma a su cuerpo. En el judaísmo entiende que lo que se separa de uno mientras uno está durmiendo son los otros 4 niveles del alma. El primer nivel, que es el nefesh, siempre se tiene que dar con uno porque si esa parte se va, uno está muertito. ¿Ok? Ya no tiene vida. Porque esa parte del alma, que es la que está impregnada a nuestra carne, que es lo que nos anima, lo que nos mantiene vivo. De nuevo, este entendimiento conforme al judaísmo.
Por lo tanto, no harán abominable vuestras almas, o sea, su nefesh, lo que es parte del cuerpo, con todo animal rastrero que se arrastra. O sea, si comes algo abominable, estás haciendo abominable tu alma, tu nefesh. Porque de nuevo ellos entienden que uno se convierte en aquello que uno come. No se impurificarán con ellos, quedan impuros con ellos. Y aquí viene el punto clave de todo este capítulo 11. Porque yo soy el eterno Elohim vuestro. Se consagrarán y serán santos, porque santo soy yo. Parte de estas leyes, kashrut, parte de comer lo que él dice que se coma, tiene que ver con santidad. Si dices seguir a Hashem, si dices caminar en Torah, si dices ser parte de la comunidad, de una comunidad creyente que sigue la Torah, que celebra el Shabbat, que celebra las festividades, también tiene que ser parte de lo que dice la Torah, de lo que se come y no se come. Con eso muestra que eres diferente, que eres separado, que pertenece al reino de Hashem, de que está dentro de lo que él llama santidad kedusha. No es comer lo que te dé la gana. Ya no estamos en esa mentalidad, en esa capacidad. Tenemos que entender que estamos sometidos a un rey soberano. Si quieres orden en tu vida, si quieres bendición, si quieres prosperidad, si quieres salud, si quieres sanidad, si quieres la unidad de tu familia, si quieres ver tus hijos retornar a tu casa, tienes que empezar contigo mismo en obediencia a lo que Hashem dice, sin cambiar lo que él ha dicho, conforme a lo que él dice. Dice, no hagan impuras vuestras almas con algún animal rastrero que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy el Eterno que los hice subir de la tierra de Egipto para hacer para ustedes por Elohim. Serán santos porque santo soy yo. Esa es la clave. Serán santos porque santo soy yo. Y parte de estas leyes de kashrut, de comer lo que él dice que se coma, tiene que ver con leyes de ética y responsabilidad social, justicia y rectitud. Porque todo esto va junto. Los mandamientos, lo que se come, cómo uno camina, cómo uno es. Esta es la Torá de la bestia, del ave, de toda alma viva que se mueve en las aguas y de toda ánima que se arrastra sobre la tierra. ¿Para qué? Para diferenciar entre el impuro y el puro, y entre el animal que se permite comer y el animal que no debe comerse. Más claro, no canta un gallo, dicen en Puerto Rico. Hashem ya nos ha dicho que es comida y que no es comida. Hashem ya nos ha dicho que debemos comer y que no debemos comer. Tiene que ver con santidad. Tiene que ver con un caminar exclusivo en obediencia a lo que Hashem ha dicho. Y quiero, vayan por favor si tienen su Biblia al libro de Hechos, porque el libro de Hechos en el capítulo 10 está muy asociado con lo que acabamos de leer en el capítulo 11 de Levítico. Capítulo 10 de Hechos, y lo voy a leer completo porque la gente lee una parte y se olvidan del resto. Y si no leen el capítulo completo, no van a entender. Pero sacan un verso, ¿ve? Eso se puede comer. Capítulo 10, Hechos, verso 1 dice, en Cesarea, ya es para ir para empezar, te está diciendo la situación. Si se llama Cesarea, ¿con quién tendrá que ver? Cesarea estaba dedicada a César. Cesarea era un lugar de culto imperial. Te está diciendo el nombre, Cesarea. En Cesarea, cierto varón de nombre Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana. Centurión, es gentil. ¿Sirve a quién? A Roma. Piadoso
y temeroso de Elohim con toda su casa. Piadoso y temeroso de Elohim con toda su casa. Un gentil que sirve a Roma, que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿A qué pueblo? Al pueblo judío. Y oraba a Elohim continuamente. Como la hora novena del día, que viene siendo las 3 de la tarde, recuerden que a las 3 de la tarde se está ofrendando el segundo cordero del día, el Corban Tamid, cordero por la mañana y el cordero por la tarde. Continuamente, la ofrenda continua de todos los días, lloviera, tronara, nevara, lo que fuera, todos los días se ofrendaba. Como la hora novena del día, que es 3 p.m., vio claramente en una visión a un mensajero de Elohim yendo hacia él y le decía: Cornelio. Y él mirándolo fijamente y aterrorizado, hasta yo dijo: ¿qué pasa, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas subieron por memorial delante de Elohim. Un gentil, un centurión que sirve a Roma. Hashem escuchaba sus oraciones. Hashem veía sus limosnas. Hashem veía que era un hombre piadoso y temeroso, y no solamente él, su casa completa. Dice: envía ahora pues unos varones a Jope y haz venir a un tal Simón llamado Pedro. Simón es el nombre del hebreo y el Pedro es el nombre del común de donde vivían. Recuerden que para ese tiempo se hablaba arameo, griego y hebreo. Y quizás latín, porque tiene que ver con Roma. Este posa con cierto Simón, otro Simón, curtidor, que tiene una casa junto al mar. Y cuando se fue el mensajero que le hablaba, llamando a 2 de los criados y a un soldado devoto de los que lo servían constantemente, luego de explicarles todo, los envió a Jope. O sea que envía 3 personas, 2 criados y un soldado. Al día siguiente, mientras ellos viajaban y se acercaban a la ciudad, o sea, porque Pedro está en Jope o Jaffa y ellos están en Cesarea, que es un buen tramo. Dice: al día siguiente, mientras ellos viajaban, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta, que es mediodía. ¿Qué está ocurriendo al mediodía? La ofrenda de Minjá. A las 3 el cordero, al mediodía la Minjá y a las 9 por la mañana el primer cordero. ¿Se están siguiendo qué? El protocolo del templo, las oraciones asociadas con el protocolo del templo, con la ofrenda del templo. Si usted no está en el templo, pero usted sabe a qué hora hacen las cosas en el templo, usted, donde quiera que usted esté, se pone a orar a la misma hora. Y le vino mucha hambre y quiso comer, y mientras le preparaban le vino un éxtasis. Observa que el cielo se abre y que desciende un objeto como un gran lienzo, que es descolgado a la tierra descolgado a la tierra por las 4 puntas, en el cual había de todos los cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Cuadrúpedos y reptiles que acabamos de leer, que esos animales no se comen. Y vino a él una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: de ningún modo, Señor, porque ninguna cosa común o impura o profana e inmunda comí jamás. ¿Por qué? Porque él sigue la Torá, que significa que sigue Levítico 11. De ningún modo, Señor, le está contestando al Señor, dice: no, porque ninguna cosa común e inmunda comí jamás. Y la voz le habló de nuevo a él por segunda vez: de ningún modo llames común lo que Dios limpió. Lógico, lo dejó turuleco. ¿Por qué? Levítico 11.
dice que estos son animales impuros, que no se comen, jamás lo he hecho. Y me estás diciendo que coma, y después me dice que lo que tú limpiaste, que no lo llame común. Y ocurrió esto una tercera vez, 3 veces. Cuando las cosas ocurren 3 veces, significa un sentido pleno, la plenitud de eso que te está diciendo. O sea, si te lo dice 3 veces, haz caso porque ya la tercera vez es súper, duper importante. Y ocurrió esto una tercera vez y seguidamente el objeto fue recogido al cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo en sí mismo, dice, ¿pero qué es esto? Yo no puedo comer eso. Levítico dice, nunca se ha hecho. Son mandamientos. O sea, que le está dando vuelta en la cabeza. Y mientras Pedro estaba perplejo en sí mismo, ¿qué sería la visión que había visto? He aquí los varones enviados por Cornelio, habiendo averiguado por la casa de Simón, aparecieron en la puerta. Y llamando preguntaban, ¿posa aquí Simón al que llaman Pedro? Pensando Pedro en la visión, el Espíritu dijo, he aquí 3 varones te buscan, así que levántate, baja y ven con ellos sin dudar, porque yo los he enviado. Bajando entonces Pedro hacia los varones, dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la razón por la que estáis aquí? Recuerden que son gentiles. Y ellos dijeron, Cornelio, centurión varón justo y temeroso de Elohim, y aprobado por toda la nación de los judíos, fue instruido por un santo mensajero para hacerte ir a su casa y oír algunas palabras de tu parte. Entonces, invitándolos a entrar, los hospedó. Recuerden que Pedro lo hizo porque el Espíritu Santo le dijo, abre la puerta y recíbelo. Porque si no, Pedro no lo recibe. ¿Por qué? Porque para este tiempo, conforme a las leyes de Giler y de Shammai, más bien de Shammai, los gentiles y los judíos no se podían mezclar. Al día siguiente, levantándose, fue con ellos junto con algunos de los hermanos de Jope. O sea, Pedro no fue solo, él se llevó gente de él, con él. O sea, judíos creyentes fueron con él. Él no se fue solo. Y al día siguiente entró en Cesarea. O sea, recuerden que tomaba básicamente 24 horas un día para llegar de donde estaban a Cesarea. Cesarea, ciudad de culto imperial. Y Cornelio había invitado a sus familiares y amigos íntimos y lo estaba esperando. Porque recuerden que siendo Cornelio un centurión, llegan a saber que él está dando honor y gloria bueno, luego vas a ver de Yeshua. Viene siendo una traición a César. Por eso él llama a familiares y amigos íntimos, gente en que él podía confiar. Y cuando Pedro fue a entrar, Cornelio al encontrarse con él cayó a sus pies adorándolo. Pero Pedro lo levantó diciendo, levántate que yo mismo soy hombre. Porque imagínate, el ángel, el mensajero le dice, llama a fulano de tal para que venga y te hable. Pues, ¿qué piensa él? Que este es un hombre, olvídate, digno de que yo me someta a él, que lo adore. Y Pedro le dice, levántate, yo mismo soy hombre. Y conversando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, dice Pedro, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío reunirse o asociarse con un extranjero, o sea, con uno que no es judío, un gentil. Pero Elohim me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún hombre. Porque recuerda que lo que está en Levítico 11 hablando de impuro e inmundo o común son animales, haciendo diferencia con lo que se puede comer y no comer. En ningún momento menciona hombres. Pero conforme a la enseñanza de ese tiempo de Shammai, de que no podía el judío comer con un gentil, por eso mismo, por impureza ritual. ¿Sí? Se hacían impuros. Entonces ahí él entiende la visión que Hashem le había dado, que le dijo, no llames común a lo que yo he limpiado.
sea, Hashem había limpiado el corazón de Cornelio. Hashem había limpiado el alma de Cornelio. Hashem, por el corazón de Cornelio, Cornelio era aceptado ante los ojos de Hashem como cualquier otro judío. Por sus oraciones, por sus limosnas, por su temor, por su reverencia, por ser piadoso. O sea, era cómo era Cornelio, cómo se presentaba a Cornelio y era aceptado dentro de la comunidad judía. Verso 29, por tanto, vine sin vacilación al ser llamado, lógico, el Espíritu Santo dijo, vete, si no, no viene. Así que pregunto, ¿por qué causa me llamasteis? Y Cornelio dijo, hace 4 días estaba orando en mi casa a esta hora, la novena, y aquí un varón, con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí. Y dijo, Cornelio, tu oración fue oída y tus limosnas fueron recordadas delante de Elohim. Envía pues a Jope e invita a Simón, quien es llamado Pedro. Este posa en casa de Simón, curtidor junto al mar. Así que enseguida envié a ti y tú hiciste bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí delante de Elohim para oír todo lo que el Señor te ha ordenado, todo lo que Elohim te ha ordenado. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, en verdad comprendo que Elohim no hace acepción de personas. Esa es la clave de este capítulo. No es que puedes comer cualquier cosa. No tiene que ver con comida, que ahí es donde la gente se enfoca y cometen el gran error. La visión que tuvo Pedro, la situación con Cornelio asociado con Levítico 11, no tiene que ver con comida, tiene que ver con que en verdad comprendo que Elohim no hace excepción de personas. Si Elohim hiciera acepción de personas, usted y yo no estaríamos hoy día aquí. Porque no está haciendo excepción de personas. Es lo que Hashem lo que busca son corazones dispuestos a servirle en espíritu y en verdad, en justicia y rectitud, en obediencia. En verdad comprendo que Elohim no hace acepción de personas. Ellos entendían, los judíos de aquel tiempo, a pesar de que eran creyentes en Yeshua el Mashiach, ellos veían a los gentiles como si fueran reptiles, inmundos, comunes, impuros, con los cuales no se podían asociar. Por eso cuando Shaul, Pablo, viene al escenario, juntándose con gentiles, empiezan las divisiones entre los judíos creyentes en Yeshua, con Pablo, porque Pablo se está juntando con gentiles. Y a pesar de que esto está ocurriendo, y luego vemos el concilio, la reunión que hacen con el Sanedrín mesiánico dirigido por Jacob, a quien llaman Santiago, James, de que y dan las 4 leyes básicas para los gentiles que están entrando al conocimiento de Yeshua. A pesar de eso, siempre hubo grupos dentro de los judíos creyentes de que no aceptaban a los gentiles. Hermano, no nos vayamos lejos. Aún hoy día, aunque sean judíos mesiánicos, muchos de ellos no aceptan, pero no nos aceptan. No todos, pero muchos de ellos. Porque como no somos judíos, nacidos, criados como ellos, pues entonces a pesar de, sí te quiero, pero de lejito. En verdad comprendo que Elohim no hace excepción de personas. Esa es la clave de ese capítulo. Sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, que era lo mismo que Cornelio estaba haciendo. De toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Él envió palabra a los hijos de Israel proclamando la paz por medio de Yeshua el Mashiach, quien es Señor de todos. Porque Cornelio sabía de Hashem, sabía del templo, sabía de las ofrendas, sabía de limosna, sabía de oración,
sabía de justicia, pero no sabía de Yeshua. Y ese era el mensaje que tenía que Pedro completar en la vida de Cornelio. Verso 37, vosotros sabéis la palabra que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo o la inmersión que proclamó Juan. Respecto a Yeshua de Nazaret, cómo Elohim lo ungió con el Espíritu Santo y poder. Este anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el adversario, porque Elohim estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo, tanto en la región de los judíos como en Jerusalén. A este mataron colgándolo en un madero. A este levantó Elohim el tercer día y le concedió hacerse visible, no a todo el pueblo, sino a unos testigos designados de antemano por Elohim, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que proclamáramos al pueblo y declaráramos solamente que este es el juez de vivos y muertos designado por Elohim. De este dan testimonio todos los profetas. Todo el que cree en él recibe el perdón de pecados por medio de su nombre. O sea, esto viene siendo el mensaje básico de las buenas nuevas. Y eso era lo que Cornelio y su familia y sus amistades íntimas tenían que saber y conocer, porque ellos hacían todo lo demás, pero no sabían de Yeshua. Aún estaba hablando Pedro estas palabras cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro se asombraron de que también sobre los gentiles había sido derramado el don del Espíritu Santo. O sea que los que fueron con Pedro a acompañarlo a ver a Cornelio, le llaman aquí los fieles de la circuncisión. O sea, judíos circuncidados creyentes en Yeshua. Se asombraron de que también sobre los gentiles había sido derramado el don del Espíritu Santo. Porque de nuevo, ellos creen que eso era para ellos solo. Que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo era de ellos. Que la Torah era de ellos, que Yeshua era de ellos, que todo era para ellos. Pero que dice de nuevo, hace una acepción de personas. Se asombraron de que también los gentiles había sido derramado el don del Espíritu Santo porque los oían hablando en lenguas y magnificando a Elohim. Que yo entiendo que el mayor propósito de hablar en lengua es magnificar a Hashem, en el lenguaje que sea que salga. Hablar en lengua es magnificar a Hashem. Entonces Pedro continúa, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean sumergidos estos que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Bueno, que falta es inmersión. ¿Pero qué inmersión? No es inmersión por purificación, es inmersión de teshuva, de que están pasando a un estatus mayor de honor, porque han venido al conocimiento de Yeshua. Es la inmersión para hacer esa transición. Ya no perteneces al mundo secular, ya no perteneces a lo común, ya no perteneces, te estoy diferenciando. Simplemente necesito que te meta al agua, cuando salga eres una criatura nueva. Te estoy haciendo un hombre nuevo. Lógico, cuando digo hombre, incluyo las mujeres. Y mandó que fueran bautizados o sumergidos en el nombre de Yeshua HaMashiach. No es nada más, es en el nombre de Yeshua, porque esa es la inmersión de arrepentimiento, de teshuva, de cambio, de pasar de muerto a vivo, perdón, y de hombre viejo a hombre nuevo. Después de esto, le rogaron que se quedara por algunos días, porque querían saber más. O sea, la inmersión de cambio de estatus a nueva criatura, a nueva vida, a nuevo ser en Yeshua, que era lo que le faltaba a Cornelio. Él tenía todo lo demás. Y Pedro, los que vinieron con él, se sorprendieron de que ellos también recibieran el don del Espíritu Santo, hablando en lengua, magnificando a Hashem.
dando gloria. Dice, pero ¿qué es esto? ¿Gentiles? Recuerden que ellos entendían que los gentiles eran impuros, profanos, comunes, que no eran dignos, porque no eran judíos. Pero Hashem le dice a Pedro, no llames impuro lo que yo he limpiado. Aquí está haciendo referencia a personas, no comida. Para eso está Levítico 11. Léalo, requete, léalo, busque una versión que sea un español más sencillo. Lea y busque los comentarios de los mandamientos para que tengan mejor entendimiento. Ok, con eso terminamos la porción de esta noche.